Hechos capítulo 2, versículos 46-47. Y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Les decía que este es un tema de David, conocido de parte de todos nosotros, pero es necesario que lo oigamos, porque debemos de aprender, ¿verdad?, de las cosas que acontecieron en aquellos tiempos en la primera iglesia primitiva. Aún Pablo en el capítulo 10 dice que, ¿verdad?, de 1 Corintios capítulo 10 habla de Moisés y ¿verdad?, muchas cosas de Moisés que pasó el pueblo. Y él decía, ¿verdad?, y esto sucedieron para nuestra enseñanza. Y estaba hablando de tiempos antiguos. Y no digamos estos casos, ¿verdad?, que son comunes, o sea que era de la iglesia del Señor Jesús. No que aquel fuera otro Dios, ¿verdad?, pero ya era un tiempo, ya en el nuevo pacto. Entonces, aquí, ¿verdad?, nosotros oímos, ¿verdad?, continuamente les decía esta palabra, porque a veces, ¿verdad?, es necesario que lo oigamos, pero también analicemos un poquito, ¿verdad?, para que nosotros aprendamos y que sea algo. Yo a veces pienso, ¿verdad?, de que hay muchas cosas de que, mire, tenemos que, ¿verdad?, aún nosotros que decimos que enseñamos, ¿verdad?, porque yo no me atrevo a decir que a veces enseño, porque no soy maestro ni nada de eso, porque hay gente entre los hermanos, hay, ¿verdad?, hermanos, ¿verdad?, que saben explicar bien las cosas, se expresan bien, ¿verdad?, y todo eso, y son profundos en la palabra del Señor, pero en el caso, ¿verdad?, de uno ya le falta bastante. Entonces siempre estamos aprendiendo, siempre. Pero que aquí vemos un tema bien conocido, les decía, ¿verdad?, que se dio, ¿verdad?, en la iglesia primitiva y que continuamente, ¿verdad?, esta lectura, ¿verdad?, la oímos también, ¿verdad?, cuando se va a añadir, ¿verdad?, los hermanos. Mire, vienen de otras congregaciones, se van a añadir, se lee esta lectura, más al final en el versículo 47, ¿verdad?, de donde yo les he leído, que se añadía, el Señor dice, que alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia y los que habían de ser salvos. Es un versículo que lo dice, pero les traigo esto, ¿verdad?, a memoria, porque bien puede ser que, ¿verdad?, me sigan añadiendo más, ¿verdad?, o sea, Dios lo añade, ¿verdad?, a la iglesia, o sea, la añadir es aumentar, ¿verdad?, es bien sencilla la palabra, es aumentar, o sea que el que aumenta, ¿verdad?, es el Señor, Él es el que trae. Y dice que añadía el Señor, ¿verdad?, a la iglesia, alabando a Dios, teniendo a favor de todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, ¿verdad?, les digo, les hablo acerca de este versículo porque ese es lo que a veces se da más, ¿verdad?, en la iglesia, que el Señor, ¿verdad?, va añadiendo, pero va añadiendo, ¿verdad?, todos aquellos, pueden venir bastantes diciendo que se añaden a la iglesia, porque es bien diferente. Miren, que vengan bastantes y digan, yo me voy a añadir, o diga uno, ¿verdad?, ustedes se quieren añadir cuando vienen, o lo digan ellos, ¿verdad? Y entonces, pero a veces es, ¿verdad?, de la gente que viene, uno que le haga el llamamiento, pero que de ver a Dios lo haya añadido, y es muy diferente, que Dios lo haya aumentado a la iglesia. Puede venir, pero que de veras ella, ¿verdad?, miembro de la iglesia activo y que esté en el plan de Dios, solo Dios lo sabe, ¿verdad? Solo Dios lo sabe. ¿Por qué razón? Estas lecturas son buenas, porque a veces, ¿verdad?, el pueblo decae de ánimo,
A veces, ¿verdad?, la mayoría cree, ¿verdad?, que todo el que Dios va adquiriendo, ¿verdad?, cree que todos, ¿verdad?, van a permanecer, ¿verdad?, en la iglesia. O sea, entre todo el conglomerado, ¿verdad?, y hay gozo, y de verdad hay gozo. Más dice, cuando un pecador se arrepiente, mire, cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Así dijo Jesús, así dijo. Pero cuando también, ¿verdad?, mire, hay un arrepentimiento, también es lo mismo, ¿verdad?, casi semejante a esta porción. Siempre bien pueden venir arrepentidos aquí, o sea, ¿verdad?, dice, ¿verdad?, yo, ¿verdad?, me arrepiento, hoy voy a aceptar al Señor. Pero también solo Dios lo sabe, ¿verdad?, de que si en verdad viene de todo corazón, ¿verdad?, a obedecer al Señor. Entonces, Dios sí sabe de quién, ¿verdad?, viene, ¿verdad?, arrepentido, ¿verdad?, mire, a los pies del Señor. Él sí lo sabe con certeza. Entonces, ¿verdad?, en verdad hay fiesta en los cielos, pero no con todos hace fiesta el Señor, ni todos, ¿verdad?, de parte de Dios son añadidos. Y esto se ha visto a través de los tiempos, porque en aquellos tiempos el Señor, ¿verdad?, muchos dicen que, ¿verdad?, que de lo que parte de los que creían, ¿verdad?, que se habían añadido al Señor, siempre había muchas contiendas, y aún de los que estaban, ¿verdad?, que eran, mire, escogidos del Señor, o sea, que los añadían que en verdad iban a permanecer en la iglesia, habían grandes debates, porque la mayoría que viene, ¿verdad?, que viene, o sea, decimos nosotros que Dios, ¿verdad?, lo va añadiendo para que crezca la iglesia. Y hoy y en los tiempos pasados, ellos siempre tienen, ¿verdad?, sus enseñanzas. Eso así es en todos los tiempos. Entonces los que, ¿verdad?, están dirigiendo una obra, ¿verdad?, siempre, ¿verdad?, hay bastantes debates. Y que vengan, ¿verdad?, los vayan dirigiendo, ¿verdad?, el Señor, y aunque sean, ¿verdad?, en verdad van a ser salvos. Aunque la palabra dice que crea y sea bautizado y persevere hasta el final, este será salvo. Dios ni sabe quién va a ser salvo. Pero el trabajo, si vinieran bastantes, mire, si vinieran bastantes aquí, ¿verdad?, y entonces más, ¿verdad?, gente que se ha estado, ¿verdad?, mire, en otros lugares han estado, ¿verdad?, mire, perseverando por mucho tiempo. Ellos casi no vienen, ¿verdad?, para permanecer aquí a la iglesia o añadirse a la iglesia de todo corazón, porque la iglesia de aquellos tiempos, los que se iban a Dios añadía, dice que, ¿verdad?, que los que de veramente eran temerosos, dice que ellos perseveraban en la doctrina del Señor. Primeramente perseveraban en la doctrina del Señor. Entonces, y allí se mantenían, pero había grandes debates, tenían que aprender, ¿verdad?, también, ¿verdad?, de la doctrina del Señor. ¿Y por qué les digo que había grandes debates aún en la misma iglesia de la primitiva? ¿Y por qué razón, ¿verdad?, es necesario que esto, ¿verdad?, uno tenga, ¿verdad?, ese conocimiento? Porque había muchos, ¿verdad?, muchos de la primera iglesia primitiva que, mire, el pacto que habían hecho con el Señor, ¿verdad?, no lo habían entendido ni habían discernido, ni ya no eran bastantes. Entonces, ¿verdad?, dicen que, ¿verdad?, que aún, ¿verdad?, en las partes, ¿verdad?, lejanas, así como, ¿verdad?, Corintios y todos esos lados que oímos continuamente que hubieron grandes debates, mire, no entendían, ¿verdad?, ni la doctrina del Señor, y habían sido añadidos, pero iban aprendiendo a través de los tiempos. ¿Por qué razón? Porque hubieron, ¿verdad?, cristianos, dijo Pablo, ¿verdad?, cristianos hubieron que cuando celebraban, ¿verdad?, la fiesta, o sea que celebraban, perdón, la cena del Señor, dice que ellos practicaban. Miren, practicaban ellos, ¿verdad?, primeramente que hacían grandes, ¿verdad?, banquetes, comidas. Miren, allá, ¿verdad?, en esos lugares de Corintios, a ver otros lugares, y eran cristianos, y llegaron, ¿verdad?, mire, ya estaban, ¿verdad?, ellos añadidos a la iglesia, y miren qué grandes errores cometían, y aquellos dirigentes de las iglesias, ¿verdad?, de aquellos tiempos, no eran otros que
mayoría eran de los apóstoles, gente bien sabia y entendida. Mire, llegaban todas esas gente, ¿verdad? Dicen que eran heridas y iban aprendiendo. Mire, iban aprendiendo, pero los que, ¿verdad?, iban a ser salvos, dicen que estos perseveraban y ahí iban aprendiendo a través de los tiempos. Nadie viene de dañarle al Señor y trae todo el conocimiento. De aquí vienen de aprender de la doctrina, vienen a aprender otras cosas, porque algunos, ¿verdad?, se creen ya maestros de los que vienen. Entonces, ¿verdad?, a veces el pueblo se alegra, ¿verdad?, y uno se alegra, ¿verdad? Vaya, dice, ¿verdad?, gracias a Dios que ya está inventando el Señor, ¿verdad? ¿Quién es que no se va a alegrar? Más sabemos, ¿verdad?, poquito. Pero esa, ¿verdad?, es la lucha de todos, ¿verdad?, que tengamos conocimiento de que no todos se van a quedar aquí en estos lugares, ¿verdad?, aunque vinieran bastante hoy en día, porque dice que, ¿verdad?, que en aquellos tiempos cuando celebraban, mire, la cena del Señor, mire, había deficiencia de muchos. Dice que, ¿verdad?, hacían grandes banquetes en la iglesia. ¿Y qué creen que hacían, ¿verdad?, muchos? Dice que como primero comían, ¿verdad?, se alegraban y después celebraban la cena del Señor. En su tiempo se alegraban todos, pero muchos no les interesaba, ¿verdad?, que el otro, ¿verdad?, debía de comer. Primero llegaban bastantes, mire, a comer, a beber, hasta emborracharse. Por esa razón yo les traigo a memoria esto, porque miren todo lo que hacían, ¿verdad? Y muchos, ¿verdad?, se iban añadiendo, y muchos, ¿verdad?, de los que no estaban, ¿verdad?, de parte del Señor, no era que estaban ahí, porque muchos también llegan con otra mentalidad. Ellos dicen, yo me añado, yo acepto, pero la mentalidad es bien diferente, ¿verdad?, que trae cada uno. Por eso que el pueblo debe de estar, ¿verdad?, diciendo en esto, que, ¿verdad?, que solo Dios conoce, ¿verdad?, el que lo hace de todo corazón. Entonces, pero el deber de nosotros es recibirlo, ¿verdad?, alegrarlos y todo eso, y ayudarles, mire, a todos, ¿verdad?, ser, ¿verdad?, uno, ¿verdad?, tiene que, ¿verdad?, que acercarse de una manera, ¿verdad?, mire, que podamos, ¿verdad?, llegar, ¿verdad?, a tener comunión, porque si al principio no lo hay, a través del tiempo tiene comunión. Pero en ese tiempo ese es lo que acontecía. Se emborracharon bastante, ¿verdad? Mire, se emborracharon bastante y no le gustó a Pablo allá, ¿verdad?, en Corinto. Y y dicen que, ¿verdad?, lo que iban a hacer, celebrar la cena del Señor, algo era sagrado, o sea, santo, un acto bien especial de la recordación, ¿verdad?, de la muerte del Señor. Y ellos comieron y dejaron sin comer a muchos, llegaron, mire, a comer y a beber, ¿verdad?, y todo eso, y otros se quedaron, mire, sin comer. Había unos que eran más fuertes que otros, que quizás comían más. Mire lo que es comida y todo eso. Esto aconteció en aquellos tiempos, ¿verdad? Por eso dice aquí la palabra del Señor, donde les he leído que la primera iglesia había bastante comunión, ¿verdad?, bastante comunión. Era una gran alegría. Esto hablando allá en Jerusalén, donde comenzó. Pero ya en Corinto, ¿verdad?, ya hubieron muchos cambios, aunque siempre se iban adquiriendo a las iglesias, ¿verdad?, siempre era la misma iglesia, pero en diferentes lugares, y se les iba dando a los ministros muchas cosas, ¿verdad?, fuertes. Muchos, ¿verdad?, eran de la circuncisión judíos, miren, iban adquiriéndose a la iglesia del Señor, y habían grandes debates. ¿Por qué razón? Y eran añadidos, se creían que eran de la iglesia y querían que se circuncidaran también, mire, todos los que eran, ¿verdad?, todos, ¿verdad?, los que eran cristianos, y habían grandes debates. Mire, por eso es que cuando viene, ¿verdad?, Dios, ¿verdad?, uno dice, ¿verdad?, hacia Dios que va pidiendo, es trabajo. Cuando viene es trabajo, porque uno viene con una idea, otros vienen con otra, otros con otra. Mire, es un trabajo, y puede decir, ¿verdad?, mire, ¿verdad?, bueno, y no le dan trabajo a fulano, ¿verdad? Ellos algunos ya son ancianos, aquí vienen de un lado, vienen de otro, y quisieran que le diéramos aquí, ¿verdad?, mire, el privilegio, ¿verdad?, de que ayuden a trabajar.
Manhattan, ¿verdad? Y todo, hermanas que también viven, están en otros lugares donde la fe, dice, pueden añadirse, les van a ayudar a las hermanas a trabajar en la cocina. No tenemos que conocerlos así de fácil, ¿verdad? Tenemos que conocerlos, porque a través de los tiempos se dieron muchos casos bien fuertes de la circuncisión. Mire, ellos se midieron, ¿verdad? Dice el Señor, ¿verdad? Dice que, o sea, ellos iban añadiendo a que Dios era, ¿verdad? Que los iban midiendo, y Dios conoce que lo hacía de corazón, pero había grandes debates en todo eso, y eso no ha habido todo el tiempo. Por eso es que el pueblo debe estar con los ojos, ¿verdad? Abiertos, los ojos espirituales del entendimiento. Mire, para que tenga, ¿verdad? El pueblo, ¿verdad? Mire, sea bien cauteloso en todo lo que acontece. Nosotros no es que estemos dormidos. Aquí estamos observando cada quien que va viniendo, ¿verdad? Sus actitudes, como son, ¿verdad? Y todo, porque, ¿verdad? A veces de lleno, ¿verdad? Mire, lo invitan a comer aquí, lo llevan por allá, lo traen por acá, y de atrás, y se añaden a la iglesia. Mire, se añaden. Entonces a veces, ¿verdad? Gente alegría que venga uno, venga otro, pero el propósito que lleva, a veces, ¿verdad? Quieren cambiar hasta la doctrina del Señor. Mira, hasta la doctrina quieren cambiar. Pero bueno es aquí, ¿verdad? Porque dice aquí que la vida de los primeros cristianos, ese es el tema, la vida de los primeros cristianos, ¿cómo fue? Partecita de ellos. Mire, partecita de ellos. Y cuando comenzaron, ¿verdad? Miren, fue un gran gozo, ¿verdad? Porque el Señor dice que, ¿verdad? Que dice que los primeros cristianos, dice aquí, miren, desde el versículo 43, voy a leer bien cortito, esta porción es bien cortita. Pero dice, miren, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Primeramente, eran bien bendecidos. Miren, todo, ¿verdad? Dice que como llegaban, ¿verdad? Muchos, ¿verdad? Al principio llegaban con gran, ¿verdad? Fervor, con gran temor, ¿verdad? Los que iban, ¿verdad? Haciendo y Dios, ¿verdad? Iba llamando allá, pues, en Jerusalén, ¿verdad? Pero no por eso, ¿verdad? Tuvieron, ¿verdad? Cosas que, ¿verdad? Eso sí tiene que haber a través de los tiempos, ¿verdad? Siempre se dan cosas, pues, ¿verdad? En la congregación. Pero esto, ¿verdad? Es de gran bendición. Uno puede decir, ¿verdad? Así quisiera que fuera la iglesia hoy, ¿verdad? ¿Quién es el que no quiere, ¿verdad? Hoy en día que aquí fuera la iglesia, ¿verdad? Hoy en día, el mismo Dios es, ¿verdad? El mismo Dios, el Señor Jesús no es otro. El que hacía los milagros en la iglesia era el mismo Señor Jesús. Entonces dice, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Así comenzó la iglesia y así con todas estas cosas que se iban dando, ¿verdad? Mire que era de gran realce en aquellos lugares. Dice que la gente era motivada, ¿verdad? A añadirse aquí, ¿verdad? Ella, si usted, ¿verdad? Estuviera en ese caso, dice, ¿verdad? Yo me voy a añadir, aunque es de parte de Dios, ¿verdad? Pero la gente, eso es lo que hacía, ¿verdad? Yo me voy a añadir, que dice más allá, ¿verdad? Donde les he leído que el Señor le añadía, y Él conoce todo, ¿verdad? Y Él, ¿verdad? Sabe quién, ¿verdad? Llega de corazón, ¿verdad? Y va a perseverar hasta el fin, el Señor sabe. Pero siempre les decía que se dan muchos casos, ¿verdad? Relevantes, ya les dije de unos lugares y otros. Y hay más, ¿verdad? Hay más cosas que se dieron. Pero que cómo era la iglesia al principio para que, ¿verdad? Se sintieran, ¿verdad? Aquella gente alrededor motivada para que llegaran. Hacían grandes maravillas, dice el Señor, por medio, ¿verdad? De los apóstoles, de todos, ¿verdad? Sus discípulos que anduvieron con el Señor. Entonces dice que, ¿verdad? Que esa alegría, ¿verdad? Que ellos dicen que tenían, ¿verdad? También, ¿verdad? Miren, sentían quizás toda aquella gente que eran vecinos en todos los lugares, veían, ¿verdad? Los milagros, veían el gozo, y por eso se sentían motivados a ser parte de la iglesia. Miren, se sentían motivados, porque Dios, ¿verdad? Se manifestaba en gran manera, ¿verdad? Y aquella gente dice que se maravillaba de las cosas que acontecían. Entonces uno quisiera, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? De esa manera se manifestara
manifestara, porque si se manifestara Dios de esa manera, quizás se llenara, ¿verdad?, la casa de oración. Mire, se llenara estos lugares, no supieran. Mandar a Dios, ¿verdad?, hasta ¿verdad?, entre todos, ¿verdad?, mandar el Señor, ¿verdad?, gente también, ¿verdad?, porque Él llama gente para que le sirva la obra próspera y para que, ¿verdad?, sirviendo al final obtenga la vida eterna también si persevera, ¿verdad?, hasta el final. Y entonces el propósito de Dios, ¿verdad?, que todos, ¿verdad?, alcancemos la vida eterna. Por eso dice, ¿verdad?, y todos los que habían creído estaban juntos. Esta porción, ¿verdad? Miren, todos los que creían, dice aquí, miren, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común, dice, todas las cosas. Miren, dice aquí, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. O sea, ¿verdad?, que estaban juntos, toda esa gran multitud, ¿verdad?, los más pasaban juntos todos. Mire, la mayoría habían dejado sus casas, habían dejado toda su familia, pero ahí se unían todos. Mire, como en el caso, ¿verdad?, de los que Dios llamó, no dejaron de andar con el Señor los 12, y aunque lo seguían más gente, dice que, ¿verdad?, que el Señor, aquellos principales que había llamado, que primero eran, ¿verdad?, dice, discípulos, y llegaron a ser apóstoles. Eso no, ¿verdad?, no, dice que todo el tiempo que el Señor, ¿verdad?, dice, ¿verdad?, que el Señor, ¿verdad?, tuvo, o sea, todo el tiempo antes que el Señor, ¿verdad?, mire, fuera apresado y le dieran muerte, ellos anduvieron con Él, hasta mujeres anduvieron allí con Él. O sea que no solo discípulos, ¿verdad?, también, ¿verdad?, había mujeres entre todos ellos que le servían. Miren, mujeres, le servían, ¿verdad?, a los discípulos y le servían al Señor. Miren todo lo que se dio. La única diferencia es que la mujer no se oye mucho, pero no lo dejaban también. Ahí anduvieron las mujeres, hasta los otros, ¿verdad?, hasta los apóstoles, algunos anduvieron, las mujeres anduvieron. Y alguien puede creer, ellos todos anduvieron, no se llevaban las mujeres y andar allá con ellos, porque hay partes de la palabra del Señor que bien claro dicen que, ¿verdad?, que andaban las mujeres que le servían al Señor, no lo dejaban, y allá andaban con sus discípulos. Conforme el temor de Dios, no dice que un discípulo se llevó a la otra, ¿verdad?, a esas mujeres, o sea que eran temerosas de Dios, eran temerosas, le servían bastante al Señor. Y entonces así también, ¿verdad?, se reunían, dice que, ¿verdad?, que se juntaban toda la primera iglesia primitiva, dice que, miren, como dije, todos los que habían creído estaban juntos. Y o sea, la mayor parte del tiempo permanecían juntos, como, ¿verdad?, como un convivio. No era, ¿verdad?, ya los días, porque, ¿verdad?, se va a ver uno, ¿verdad?, quizás, ¿verdad?, que se vea todos los días, pero cada quien se va para su casa, viene allá pasa, pueden pasar una semana, 2 semanas, ya al otro tiempo, quizás al mes, y después viene. Entonces, pero eso no era así. Estaban con un gran gozo, ¿verdad?, que querían estar juntitos todos. Querían estaban, ¿verdad?, mire, con aquel gozo de parte del Señor, porque como también hacían milagros, ¿verdad? Y dice aquí, ¿verdad?, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Miren, todas las cosas. Entonces, este puntito, ¿verdad?, que tenían en común todas las cosas, le hemos oído mucho tiempo nosotros aquí en la congregación. Y a veces dice, ¿verdad?, mire, acerca de estas cosas, que las tenían todos, ¿verdad?, dice, y tenían en común, y tenían en común todas las cosas. Esto no está diciendo, ¿verdad?, esto porque habla de esta manera, no está diciendo que tenían en común la casa del hermano. ¿Sí? No quiere decir eso, ni el carro del hermano, ni tampoco, ¿verdad?, la mujer del hermano.
hermano, o el hombre de la hermana, o el esposo, como queramos decir, o sus bienes que tenían, porque esa es una gran equivocación. No es así, ¿verdad? Como uno cree, o que va a entrar a la casa de un hermano y va a codiciar cualquier cosa y solo la va a agarrar y se la va a llevar. No es así. O le va a ir a abrir la refri ¿verdad? Y allá va a agarrar lo que quiera y entonces como todas las cosas son, ¿verdad? O sea, dice que yo voy a olvidar, tenían en común todas las cosas. Como dice así, ¿verdad? Puede entrar a la casa del hermano, allá, ¿verdad? Y si tiene, ¿verdad? Una subventecita, la barra, como todas las cosas tenían en común, ¿verdad? Si es verdad, los dos pueden manejar, pueden agarrar yo y me llevo su carrito, ¿verdad? Porque es tener las cosas en común. Entonces, ¿verdad? Pero no es así, ¿verdad? No es así, ¿verdad? Que va a entrar a la casa o algo así, a las leyes primitivas, así. Así se cree y a veces así se ha enseñado, pero eso no. Si usted hace todas esas cosas, es abuso. El hermano, si verdad es temeroso, lo puede echar preso. Miren, lo puede echar preso, porque puede llegar a algún lugar, ¿verdad? Y le puede, todas las cosas son comunes. Le puede llevar, ¿verdad? El asador, le puede llevar cualquier cosa, ¿verdad? No, hermanos, y todos lo tenemos en común en su casa. Entonces, cualquier cosa, ¿verdad? Está a la disposición. Hasta la mujer puede tener a la disposición, pero no se da, ¿verdad? No se da. Entonces va a decir, como todas las cosas lo tenían en común, ¿verdad? Los apóstoles iban a aprovechar hasta de la mujer. Miren, de la mujer. Eso no es así, ¿verdad? No es así. No tenían, ¿verdad? En común, ¿verdad? Las cosas, ¿verdad? Miren, todas esas cosas en sus hogares, donde estaban, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Todas estas cosas deben saberlas. ¿Por qué razón? Porque a veces hay otro concepto de esto, ¿verdad? Hay otro concepto de estas cosas, ¿verdad? Que todo puede, ¿verdad? Mire, aprovechar, ¿verdad? Del hermano. Todo puede aprovechar de la hermana. Entonces, por esa razón es necesario, ¿verdad? Es necesario, ¿verdad? Mire, oír la palabra de Dios, ¿verdad? Es necesario oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenían en común ellos? ¿De qué manera? ¿Verdad? Esa es la pregunta, ¿de qué manera tenían las cosas en común y cuáles? Dice, ¿verdad? Dice que las cosas que tenían en común eran las que les pertenecían a todos. Miren, oiga bien, ¿verdad? La palabra. Las cosas que tenían en común eran de todos. ¿Qué es lo que podía ser que eran de todos? Miren, tenían aún en común la casa de oración. Aquí vienen de todas la casa de oración. Todos los hermanos tienen en común la casa de oración. ¿Y qué otras cosas tienen, ¿verdad? En común, ¿verdad? Los hermanos. Todas las cosas que llevaban, ¿verdad? De la ofrenda, todas las aprovechaban los hermanos. Porque todos la daban. Mire, bien sencillo, eran de todos. Porque las cosas, o sea, ¿verdad? Cuando se tiene en común, ¿verdad? Una cosa es porque es de todos. Pero si no es de todos, solo es de uno, entonces no las tienen en común todas. ¿Me entienden? Todos, ¿verdad? Llevaban víveres, llevaban todo, porque a todo eso llevaban. Dinero, lo que hacían era repartirlo, administrarlo. Pero de ahí eso sí tenían en común todas esas cosas. Hacían, ¿verdad? Mire, banquetes y todo eso, se ponían de acuerdo, pero como todos lo habían llevado, muchos vendían sus propiedades y todo eso, entonces todo lo que llevaba uno llevaba a otro, eso sí era, ¿verdad? Les pertenecía, era, ¿verdad? Común para todos, o sea, todos lo aprovechaban, pues, ¿verdad? Todos lo aprovechaban. Todos, ¿verdad? Podían, ¿verdad? Poseer aquello, ¿verdad?
porque había, ¿verdad? Para eso había un pastor que era Pedro, cuando comenzaba. Para eso estaban los apóstoles, para dirigir la obra, predicar, enseñar. Entonces todo, ¿verdad?, era, ¿verdad?, bien planificado en todo, pero no, ¿verdad?, que fueran, ¿verdad?, mire, todos no les enseñaban los discípulos, los apóstoles, no les enseñaban a la iglesia que fueran aprovechados. Mire, o sea, tener, ¿verdad?, en común todas las cosas es cuando es de todos. Mire, cuando es de todos. Si no, ¿verdad?, es de todos, cada quien tiene, ¿verdad?, sus cosas, respétela porque le pueden echar preso. Si no lo echa, ¿verdad?, hermano, porque es temeroso, un hijo, una hija, cualquiera lo puede demandar. Hasta por un asadón, un cuchillo, hoy te va preso, ¿verdad? Porque no todos. Y los familiares, miren, como no temen los familiares, entonces buscan mal, porque tal vez ellos le han dado las cosas, porque eso se da, ¿verdad? Ya viejitos, ¿verdad? A veces, ¿verdad?, la familia que no teman a Dios, ¿verdad?, sea hija, sea hermano, sea, ¿verdad?, de carne. Estamos hablando de hermanos de carne, familia, de sangre. Tal vez le dan una cosa, le dan ayuda aquí, le dan allá, y entonces ven, ¿verdad?, que miren que la hermandad se aprovecha, ¿verdad?, del hermano, lo critican, y como ellos no temen, se lleva cualquier cosa, lo pueden echar preso, porque esas cosas no están en común para todos. Ese de cada uno tiene que respetarlo. Entonces ves así, ¿verdad?, que vaya a llegar a cualquier lugar a imponerse, a menos que el hermano lo invite, ¿verdad? Si lo invita, ¿verdad?, yo quiero que vengan aquí, ¿verdad?, y lo hace con que se un día, ¿verdad?, y de estar en la casa y le dice, ¿verdad?, ay, hermano, llévese lo que quiera. Ya es personal de cada hermano. Pero lo que tenían en común era, ¿verdad?, eran dueños todos. Miren, la casa de oración, miren, ellos tenían en común, porque como esta casa de oración de todos es, y no es de todos también, ¿verdad? Es todo aquí, ¿verdad?, de todos es esta casa de oración, porque en algo ha ayudado en que tenga unos poquitos, en que diga, no, este no ayudó mucho, este no ayudó mucho, este el otro no ayudó, ¿verdad?, este no. Pero el poquito ayudó, siempre tiene una parte aquí. Siempre, todos. ¿Sí? Porque es por demás que no ayude de una manera o otra, no por el dinero. Unos ayudan en dinero, otros en trabajar y muchas cosas. Entonces, ¿verdad?, la casita de oración de todos. Y si, ¿verdad?, mire lo que concierne, ¿verdad?, la ofrenda para todos si tienen necesidad. Claro que tiene que administrar, ¿verdad?, administrarla, porque hay aprovechado también, hablándolo claro, hay aprovechado. Entonces que puede venir y no vienen con temor y dicen que han sido añadidos, como era al principio que les leí, pero vienen con otras ideas de sobrevivir de los hermanos. Otros vienen con la idea de dejar pedagogía, de defraudar a los hermanos. No vienen con una idea de ser parte de la iglesia y ser salvo. Entonces todas estas cosas uno tiene que tener conocimiento. Cuando le diga a alguien, ¿verdad?, no, si me podés dar lo que querrá, ¿verdad?, porque allá en la iglesia primitiva todas las cosas tenían en común, pero para ver de toda la iglesia, porque había cosas que eran de la iglesia. Ahí llevaban, ¿verdad?, frutas, miren, llevaban granos, llevaban animales, todo eso hacían donaciones a la iglesia, llevaban animales para hacer comida, llevaban animales de ovejitas y todo, ¿verdad? Y mire cómo, ¿verdad?, el que daba, ¿verdad?, mire, vendía un terreno, decía, esto es, ¿verdad?, para la iglesia, decía, ya entraba en común. Llevaba animalitos, ¿verdad?, que decía, es para la iglesia, ya era para todos. Porque si ya trae un animalito por aquí, no se lo va a comer solo un hermano, ni que sea el dirigente, ni se lo alcanza a comer, es para todos, y que tenga un pedacito.
Eso es lo que se tenía en común, ¿verdad? Si donaban, ¿verdad?, un terreno para la iglesia, ya era común el terreno para la iglesia. Y que sembraran palitos, todo, ¿verdad?, tenía derecho a ir a cortarlo, en lugar de otro mundo, porque es privado que se hermano. Esta es la enseñanza, porque eso, entonces, ¿verdad?, es bueno, ¿verdad?, conocer, ¿verdad?, estas cosas ¿para qué es bueno conocer? Porque a veces, ¿verdad?, mire, puede uno aprovecharse porque piensa, ¿verdad?, ¿verdad?, que las cosas son de otra manera, como uno piensa, no, si todo, ¿verdad?, en su lugar, todo en su lugar, para que haya, ¿verdad?, un respeto de uno con el otro. Mire, haya un respeto con uno con el otro. Entonces dice más adelante, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. O sea, el dinero de la que llevaban, mire, era para todos. Ese es eso, ¿verdad? Ahí es donde, ¿verdad? Mire, lo común es cuando es de todos. Si ya lo llevaban a la iglesia, porque era ya, ¿verdad?, mire, de todos. Podían dar el uso que era correcto para toda la iglesia. La ayuda para los huérfanos, la ayuda, ¿verdad?, muchas necesidades. Entonces, ¿verdad?, la iglesia dice que había un gran gozo en la iglesia porque, mire, todo caminaba bien. Pero cuando no camina bien, entonces lo que hay es disensiones, ¿verdad? Es disensiones. Y entonces el Señor, ¿verdad?, quería, y como solo Él tiene, como dijo también Pablo, ¿verdad?, yo sembré, dijo el otro, ¿verdad?, regó, ¿verdad?, pero el crecimiento, ¿quién lo da? ¿Verdad? El Señor, ¿verdad?, Él da el crecimiento, y Él lo decía, no lo decía por un palito, ¿verdad? No lo decía porque, ¿verdad?, el Señor es el que da el crecimiento, ¿verdad?, tanto espiritual en uno como también, ¿verdad?, que la iglesia vaya aumentando de miembros. Es el Señor el que se encarga, pero por eso no vamos a decir que de alguna u otra manera, ¿verdad?, no vamos a trabajar. Cada uno dice, ¿verdad?, porque Pablo claramente decía, ¿verdad?, el fundamento ya está puesto. Ya está puesto el fundamento. Ahí, ¿verdad?, ustedes pueden, ¿verdad?, seguir edificando con oro, piedras preciosas, con plata, heno, madera. Ahí el fuego lo va a probar, ¿verdad? Ojalá, ahí el fuego lo va a probar. Y siempre hay una manera, ¿verdad?, que se prueba el que es verdadero cristiano y quien no, pero cada uno va a edificar. Entonces es buena la palabra de nuestro Dios, porque esto nos enseña, ¿verdad?, cada uno muchas cosas que, ¿verdad?, que para que no estemos nosotros, ¿verdad?, pensando, ¿verdad?, ay, ¿verdad?, tan duro que uno es el otro, ¿verdad?, y diga, ¿verdad?, vaya, ¿verdad?, ni siquiera, ¿verdad?, no está aquí, ¿verdad?, en su casa, ¿verdad?, yo pensé que me iba a dar tal cosa, ¿verdad?, o llega, ¿verdad?, y cualquier cosa agarra y hasta por eso me regañaron, no le gustó, ¿verdad? No sé, claro, dice lo que debe de hacer y todo, y dice la palabra del Señor, para que la iglesia camine bien. Si no va a caminar bien, no vamos a ser bendecidos, tenemos que tener conocimiento. Si no lo vamos a pasar, mire, si cuando no hay conocimiento, ¿verdad?, uno mismo se hace, mire, pasa pesado, todo triste, todo, ¿verdad?, mire, que no quiere caminar. Y esto solo lo permito aquí. Y ya la iglesia que se veía ahí pasaban juntos y se bajaban la mayoría del tiempo. Quizá los mortieran por estos tiempos, ¿verdad? No, olvídalo, ¿verdad? No, ¿verdad? Pero es el mismo Dios y el temor, ¿verdad?, que esté en nosotros para obedecer al Señor, ¿verdad? Entonces vamos a caminar. Por eso dice, ¿verdad?, dice aquí donde leí, vendía sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ya era parte, ¿verdad?, de todo, porque
ya iban llevando y era parte de todo. Todos, ¿verdad?, ya eran dueños, pues, en otras palabras, solo que administraban y, ¿verdad?, en su lugar, lo que cada uno conforme la necesidad, ya, ¿verdad?, mire, ya aquello, ¿verdad?, mire, ya los que dirigían, ¿verdad?, la obra, ya cada cosa la ponían en su lugar, y así iba caminando la iglesia, porque cuando ya hay armonía y todo eso, ¿verdad?, si Dios, ¿verdad?, añadiendo, pero porque a veces Dios no añade, ¿verdad?, ¿por qué no añade el Señor? O sea, no va aumentando, pues, ¿verdad?, en los miembros, porque sucede, ¿verdad?, que a veces, ¿verdad?, dicen que donde hay ira y contienda no muere el Espíritu de Dios, y Dios no lo hace por un hogar. Lo hace también cuando, ¿verdad?, el enemigo está, ¿verdad?, aún en la iglesia, porque hubieron iglesias como la de Corintios, dicen que se peleaban, y hemos oído muchas veces. Y cuando ya al extremo llega, ¿verdad?, llega al extremo que ya no puede haber comunión, ¿qué es lo que sucede? Ya saben qué es lo que ha sucedido, y yo temo a eso. Ese es lo que más temo yo, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha sucedido cuando no hay comunión y siempre hay disensiones? Y ya no hay remedio. Cree uno, siempre hay, pero cuando ya no hay comprensión ni nada, se empieza a endemoniar uno, se empieza a demoniar, se mete el demonio en otro, y el demonio habla. Ya en lugar de estar profetizando a alguien del Señor, es el diablo que sale uno, se mete en otro, sale uno, se mete en otro. Así han habido casos en las iglesias de la fe, en muchos lugares, que cuando ya no podían, ¿verdad?, mire, resolver los problemas, el diablo entró de él. Ese es lo que llega al final. Por eso es que, ¿verdad?, que tiene que, ¿verdad?, estas partes tiene que analizarlas uno bien, ¿verdad?, y tratar de estar en comunión, y que, ¿verdad?, que se sienta bien todo, porque si aquello permanece, el diablo llega de bien. Y sacar el diablo, Dios le da permiso que se meta, puede pasar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, y no lo saca hasta el tiempo que el Señor le diga, date ya. Pero ya dejó bastante, mire, destruida la iglesia. Y si somos poquitos, lo lapamos si quieren. Por eso es que mejor, ¿verdad?, cuando ya, ¿verdad?, hay paz en la iglesia como la tenían, ¿verdad?, el Señor mismo, ¿verdad?, de una manera inspira a uno u otro, ¿verdad?, a predicar, y ya va llegando, ¿verdad?, Dios va viviendo, ¿verdad?, ya se va haciendo el grupo, claro, ¿verdad?, solo Dios conoce lo demás, ¿verdad?, porque Él es el que da, ¿verdad?, Él va viviendo y Él sabe que al final, ¿verdad?, quién le van a hacer salvo, Él lo sabe, Él da el crecimiento. Pero debe de haber todas estas cualidades, porque es terrible. Yo eso tengo lo más, porque eso sí ya, ¿verdad?, ya está en una situación así, ¿verdad?, muchos lo que hacen allí, ¿verdad?, al ver estas cosas en este tiempo, que no estamos preparados, ¿no? Nosotros no estamos preparados hoy para estar allí, mire, que estuvieran 2 endemoniados y estar reprendiendo al diablo, ¿verdad?, porque la mayoría estamos descuidados, de una de otra manera, ¿verdad?, estamos descuidados, y el diablo se ríe el diablo. Aunque nosotros digamos, no tenemos comunión, yo estoy bien, ¿verdad?, no me pasa nada, todo eso, ¿verdad?, pero ya a las horas de esas pruebas, yo le digo que se sale uno, ¿verdad?, ya siente uno, y hasta el diablo se ríe. Ya ves que me tenés miedo, que no estás preparado, el mismo diablo más le quita la fe. Por eso es que mejor, ¿verdad?, de una manera u otra, van a tratar de Señor, ¿verdad?, ayúdame en todo, porque, ¿verdad?, si es el diablo, si Dios le da permiso, de lleno de, ¿verdad?, en estas casas, en estos templos del Señor. Entonces, ¿verdad?, ya cuando esas cosas acontecen, ¿verdad?, ya, ¿verdad?, al lugar de aumentar, de que Dios añada a la iglesia, se va abajo. Porque los lugares esos que han acontecido esas cosas, ¿verdad?, para otra vez empezar de nuevo ya se hace bien difícil, ¿verdad?, se hace difícil. Hasta que Dios les permite, ¿verdad?, el enemigo se va, de ahí cae uno, ¿sí?, de uno se levanta, cae otro, y así, ¿verdad?, se va metiendo el diablo en otro, ¿verdad?,
Y ese es desastroso. Hasta la vez nosotros, ¿verdad? Gracias a Dios que los ha librado el Señor. Pero tenemos que pedirle, ¿verdad? Por eso dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Todas estas cosas, ¿verdad? Todos participaban, aunque habían, ¿verdad?, aprovechado. Miren, quizás eran los que daban más. Porque dice que, ¿verdad?, que algunos hacen comentarios acerca de estas cosas, ¿verdad? No entendían. Mire, agarraban, como les decía, ¿verdad?, cuando celebraban la cena del Señor, ¿verdad?, lo que hacían, como aquí está hablando, mire, y perseveraban unánimes cada día en el templo, partían del pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. De corazón. Porque pasa otra cosa. Les decía que, ¿verdad?, que todos los que a veces añade el Señor, aún hoy en día vienen y se añaden, unos ya son maestros, se creen maestros. Mire, unos dicen, ¿verdad?, el Señor me reveló que yo me debo de bautizar en un río. Y si no, ¿verdad?, lo bautizan allí, no se bautizan. Y el que esté aquí, ya sea miembro, nada que le quiere bautizar, ¿verdad? Y nada que le va a querer ayudar, ni nada porque no es su misma la doctrina. Mire qué tremendo. Y todos los que añadían, ¿verdad?, dicen que, ¿verdad?, perseveraban unánimes en la doctrina del Señor. Pero muchos también, miren que, ¿verdad?, y como ellos se bautizaron en un río, así van a enseñar a todos. Cuando venga aquí va a decir, ¿verdad?, si fueran ministros, así le va a decir, el río, hermano, allá lo vamos a llevar a todos. Y así va a enseñar. Otro quiere, ¿verdad?, que solo en el nombre de Jesús, nada más, ¿verdad? Así se debe de bautizar. Y como no es así como se hace, ¿verdad?, Dios no solo es un hermano. Miren, yo ya he platicado con algunos que vienen aquí, lo mismo piensan, por unas pláticas que yo he tenido con los hermanos, a veces que los visitan aquí. Mire, lo mismo piensan, yo me bauticé solo cabal en Jesús. Mire, así dice. Entonces cuando Él venga, lo mismo va a decir, ya los que estén bautizados en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Señor Jesús, va a querer bautizarlos solo en el nombre de Jesús. Ya, ¿verdad? Mire, ya en esos atributos, porque son atributos del Señor, de Él pertenecen. Porque dijo, todo el que confesare que Jesús es el Señor será salvo. Porque Él es soberano de todo, por eso dice así. Entonces, pero Él dice, ¿verdad? No, mira, solo en el nombre de Jesús. Y ahí se queda. Entonces, si estos los ayudaran aquí, así enseñaran, y aquí como estuvieran aquí como miembros. O sea, de que esto se ha dado a través de los tiempos que, ¿verdad?, querían, siempre quisieron, hubieron grandes debates que hasta calorados, ¿verdad?, que tienen que bautizar, tienen que circuncidarse. Mira, de hecho, 15 así dice, grandes debates por eso. Claro, han creído en el Señor, pero tienen que, ¿verdad?, circuncidar. Que tal si viene uno, ¿verdad?, uno de esos que, ¿verdad?, que todavía se circuncida, los mesianos. Mire, porque uno se ha ido, y eso, ¿verdad?, ni puede pronunciar el nombre cabal Jesús en nuestro idioma, sino que suban, dicen así de la manera, pero en hebreo. Y tienen que hacerlo en hebreo, si no. Y ellos sí se circuncidan, mire, y hacen sus danzas y todo eso. ¿Qué tal si te saliera uno y viniera por aquí también, ¿verdad? Mire, los metimos un montón de la ley, de todos los ritos, de todas esas cosas. Y se han añadido. Y a veces se añaden por ser maestros. Aquí quieren venir a enseñar, quieren venir a ser pastores, cantar algo, porque ya han venido también. Entonces, ¿verdad?, miren todas esas cosas. Por eso estas enseñanzas son buenas, para que abran los ojos todo el pueblo. Y no van a pensar a veces, no, los hermanos están dormidos. No, y nosotros los observamos, ¿verdad? Los observamos porque a veces vienen a imponer. Así se impusieron bastantes en aquellos tiempos. Unos decían que, ¿verdad?, la resurrección ya había acontecido y era de parte de la iglesia.
Y ya dijeron, ¿verdad? Mire, en los tiempos de Timoteo, ¿verdad? Muchos que él administraba, ¿verdad? Y eran ancianos. Mire, uno enseñaba que la resurrección ya había acontecido. Entonces, y que, ¿verdad? Que eso, ¿verdad? Eso y enseñaba, ¿verdad? Uno que era espiritual y que no era así como el Señor había enseñado. Entonces todas estas cosas, ¿verdad? Debe saberlas uno para que esté preparado, no solo nosotros, porque hoy el tiempo está más difícil. Miren, todos, ¿verdad? Vienen como maestros, todos saben, muchos, ¿verdad? De los que vienen aquí, ¿verdad? Mire, las hermanas, ellas cantan alabanzas, ellas, ¿verdad? Todo hacen, y es normal que cuando están en la Trinidad, ¿verdad? Mire, todo hacen. ¿Verdad? Son bien, ¿verdad? O sea que tienen, ¿verdad? Una vocación de hasta que predican, ¿verdad? Ellas profetizan, y aquí es lo que no hacen. Y cuando vienen a este lugar se sienten bien helados. Porque como también en esos lugares, ¿verdad? Tienen toda clase de instrumentos y se dicen gozan, ¿verdad? Al ritmo de todos los instrumentos. Y entonces no dejan, ¿verdad? Ya cuando agarran confianza, si no están bien firmes, miren, no se afirman bien en la doctrina del Señor, se les salen algunas cositas de aconsejarlas a ustedes mismas. Por eso es que la palabra es buena, para que todos veamos, miren, nosotros primeramente los ojos y también el pueblo, no te olvides. Ay, ¿verdad? Los hermanos no hacen esto, pues por eso solo nos pasamos tristes, ¿verdad? Si hubiera tal vez alguna iglesia, una guitarrita, los hiciéramos más contentos. Y entonces, como viene algunos que lo pueden decir hacia las hermanas, que no todas, porque Dios sabe quién viene de corazón. Porque cuando viene alguien, ¿verdad? Dios ha añadido y viene de todo corazón, ella se despoja de todo eso. Pero la que no viene de la nada, sea uno, sea otro, varón no entra, viene a nada. Y entonces el gozo, ¿verdad? del Señor, el gozo del Señor no es por la base del instrumento, no debemos de tenerlo todo, ¿verdad? Miren, todo, o sea, tenemos que tener el conocimiento que no viene por los instrumentos, sino que viene, ¿verdad? por obediencia. Cuando uno obedece a Dios, ¿verdad? Uno se siente alegre, ¿verdad? en el Señor. Entonces, como dijo, ¿verdad? Santiago, el que está, ¿verdad? alegre, hace alabanza. Y el que está triste, haga oración. Entonces, estas son enseñanzas que las vimos comúnmente, pero como lo pueden incluir de muchas maneras, porque hoy, ¿verdad? toda la ciencia que está, van a venir más maestros, todos los que vienen ya saben todo. Miren, ya saben todo. Y lo que hacen es venir a humillarlos a nosotros. Pobrecitos, no saben nada. Nada saben. Miren, estos son pensamientos, ¿verdad? Y vienen a enseñar. Son rabinos. La mayoría son rabinos. En su corazón, los rabinos son los maestros. Entonces hay que abrir los ojos para que estemos preparados nosotros, pero esto es para que también, ¿verdad? algunos conceptos que están aquí, miren, la palabra del Señor, tengamos amplio conocimiento, ¿verdad? algunas palabritas, tengamos amplio conocimiento, porque a veces, ¿verdad? uno como pastor de Dios, ¿verdad? le da, pero muchas veces si uno, ¿verdad? le pide a Dios entendimiento, Él se lo da, ¿verdad? Y nosotros compartimos lo que Dios nos da, porque si Dios no nos da nada, ¿qué le vamos a decir nada? Pero bueno, es la palabra de nuestro Dios. Dios les bendiga, ¿verdad? en esta noche.